En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro tema en esta ocasión es el contexto social, cultural y económico que ha dado origen a la teología moral social contemporánea. La fecha de nacimiento de la teología moral social contemporánea es 1891, con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Entonces, desde Rerum Novarum en 1891 hasta los numerosos pronunciamientos de tipo social, laboral y económico del Papa Francisco, hay un recorrido amplio que la Iglesia ha hecho, un recorrido que cobija prácticamente unos 130 años o algo parecido, pero es necesario encontrar el contexto que acompaña a ese proceso para poder ubicarnos adecuadamente. Vamos a empezar por lo que podemos llamar el contexto remoto. El contexto remoto hunde sus raíces en la filosofía, en el desarrollo de la ciencia contemporánea y en la revolución industrial. Esas son las tres raíces remotas. Con respecto a la filosofía, tenemos que mencionar dos elementos. Esos dos elementos son el nominalismo filosófico, nominalismo en filosofía. ¿Por qué es importante el nominalismo? Porque el nominalismo en el fondo lo que hace es desconectar la palabra humana de la realidad en sí misma. Es decir, el nominalismo declara a la palabra y a la razón humanas como incapaces de atrapar las cosas más allá de la percepción o más allá del uso. El efecto que tuvo el nominalismo en la sociedad fue quedarnos con la percepción y con el uso de las cosas. Al quedarnos, escribamos esas dos palabras aquí, al quedarnos solamente con la percepción versus la esencia, ¿no? Porque la gran tradición filosófica occidental apunta a las esencias, qué son las cosas en sí mismas, qué es el hombre en sí mismo, qué es la felicidad en sí misma. El nominalismo rompe con todo eso. El nominalismo dice: nosotros no podemos llegar a la realidad, no podemos llegar a la verdad. Lo que ustedes han llamado esencias son simplemente abstracciones, y si son abstracciones no tienen significado para nosotros, entonces quedémonos con la percepción. El efecto de centrarnos en la percepción es una especie de énfasis en lo sensorial y una énfasis en lo subjetivo. Lo sensorial y lo subjetivo adquieren enorme importancia. Lo sensorial quiere decir que la felicidad cada vez más se describe de esa manera, de una manera sensorial. Es decir, felicidad es como yo me sienta, lo que yo disfrute, lo que yo encuentre. Es decir, esto va conduciendo hacia una especie de materialismo práctico. Entonces, la percepción y lo otro es el uso de las cosas, es decir, la primacía de la función sobre la esencia. En algunos breves comentarios que tuvimos aquí en clase con un compañero que en este momento no se encuentra, precisamente hablábamos de eso. Ustedes se dan cuenta cómo inmediatamente este compañero nuestro, esto pues se está grabando y él también tendrá ocasión de oírlo, ni más faltaba, este compañero nuestro de inmediato decía: no, lo único que interesa es la función, el resultado, la finalidad para la que se hagan las cosas. Entonces, el énfasis en la percepción y el uso es parte de la herencia del nominalismo. Luego hay otro factor que aparece aquí, factor filosófico, que es el Renacimiento. El Renacimiento, que pues hunde sus raíces por allá cerca del siglo XIV, tiene una gran importancia porque el Renacimiento es el que marca lo que se ha llamado el giro antropológico. Es decir, el ser humano realmente se define a partir de sí mismo, a partir de sus deseos, a partir de sus miedos, a partir de sus creaciones. Es el hombre el que crea las instituciones
el que crea las instituciones que luego se encuentran en la sociedad. Entonces el Renacimiento, pero el Renacimiento no tanto desde el punto de vista artístico, todo esto, sino el Renacimiento desde el punto de vista del llamado giro antropológico. Junto a estos dos elementos filosóficos aparece el surgimiento de la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea, que tiene sus grandes padrinos en personas como Galileo, como Tycho Brahe, como Newton. La ciencia contemporánea o la ciencia moderna, el surgimiento de la ciencia moderna nos marca mucho porque a partir de la medición y a partir del experimento, la ciencia moderna está muy próxima a la tecnología. Mientras que el concepto de ciencia que manejaba un Aristóteles, es decir, la episteme, o el concepto de ciencia de un Santo Tomás, que se escribe con la palabra SC, ¿no? Ciencia. La ciencia de Santo Tomás es conocimiento, la episteme de Aristóteles es conocimiento firme y cierto. La ciencia moderna, a partir de la medición, a partir del experimento, está muy próxima a la tecnología. Entonces, eso va a tener una repercusión inmediata, y es la que vamos a encontrar en la siguiente expresión. Esa expresión es la revolución industrial. La revolución industrial. Por supuesto, habría que agrupar, si ustedes lo miran bien, habría que agrupar estos tres primeros elementos, casi hasta el cuarto. Estos tres primeros elementos habría que agruparlos dentro de un macro movimiento que va tomando cada vez un mayor impulso y que lo conocemos como la Ilustración. Es decir, la Ilustración está marcada por esto, está marcada por un nominalismo. No interesa la esencia de las cosas. A mí no me interesa qué es el ser en sí mismo. A mí lo que me interesa es que el agua tiene tales propiedades, con eso se puede realizar una máquina, con eso se pueden hacer muchas otras cosas. El Renacimiento, todos estos son antecesores o precursores de la Ilustración, se llega a la ciencia moderna. La Ilustración produce un texto famosísimo que es la enciclopedia. La enciclopedia no es un libro, la enciclopedia es una serie de libros, fue publicada a lo largo de décadas. Y lo que interesa de la enciclopedia no es tanto el contenido, como nos puede interesar, por ejemplo, a los cristianos. Decimos que la Biblia pues es nuestro libro de referencia en cuanto a la fe. Es la norma normans, es nuestro texto base. La enciclopedia no es eso. La enciclopedia interesa más como un proyecto en permanente construcción que toma una postura frente al ser humano y frente al conocimiento. Eso es lo que nos interesa de la enciclopedia. Y eso tiene una repercusión muy grande, porque la enciclopedia en cuanto a proyecto es algo así como la bandera que dice: nosotros los seres humanos podemos conocer el mundo, nosotros los seres humanos podemos mejorar el mundo. Es decir, en el frontispicio de esa obra magna llamada la enciclopedia, iniciada por dos franceses, Diderot y D'Alembert, en el frontispicio de esa gran obra está prácticamente este lema, no con palabras, sino más bien diríamos en el espíritu de la obra. ¿Qué palabras? Nosotros podemos conocer el mundo, nosotros podemos transformar el mundo. Eso indica toda una postura filosófica y también indica una postura que diferencia frente a la religión. La religión, sobre todo la religión de aquella época, había puesto todo el énfasis en el más allá. Un día cesará este valle de lágrimas, un día se acabarán todas estas tristezas, un día el pecado será vencido, Cristo será todo en todos, ahí tendremos la felicidad, ahí será el gozo. Entonces, la religión es vista como un lenguaje que pospone la felicidad, que pospone la realización. Frente a ese lenguaje que pospone, la Ilustración tiene un lenguaje que antepone al ser humano. Un momento, esto no es tan valle de lágrimas. Nosotros podemos conocer el mundo, nosotros podemos mejorar el mundo, nosotros podemos. Es una fuerza tan grande la que tiene esta palabra que hay un movimiento español, un movimiento fuerte en la política española que se llama precisamente Podemos. Ese es el gran lema que viene desde la Ilustración. Nosotros podemos, el poder está en nosotros. Entonces yo no tengo que pedirle permiso a un Dios.
Mucho menos tengo yo que bajar la cabeza con reverencia delante de un eclesiástico que es tan hombre como yo, probablemente más hipócrita que yo, probablemente más mentiroso que yo. Yo no tengo por qué bajar la cabeza frente a una iglesia. Entonces muy pronto la ilustración, que supuestamente es una exaltación de conocimiento, se convierte en una bandera de ataque contra la iglesia. Es clarísimo, especialmente en uno de los autores más famosos, llamado Voltaire. Bueno, ese es su apodo, ¿no? Voltaire. Voltaire toma completamente esta bandera y para él el mayor impedimento para el desarrollo de la humanidad es la iglesia. Mientras haya iglesia, mientras la gente esté creyendo en sacramentos y en dioses que les hablan a los profetas y en oráculos, mientras la gente esté con eso, no se dedica a estudiar la naturaleza, no se dedica a mejorar las enfermedades, no se dedica a ser productiva la agricultura, entonces ese es el gran freno de la humanidad. O sea que este proyecto que supuestamente es antropológico, termina siendo un proyecto deísta, después agnóstico, después ateo y después anticristiano. Escriba esas 4 palabras, porque esas 4 palabras muestran la evolución del proceso que se da a través de la ilustración. Les repito las 4 palabras. Es un proceso que empieza siendo como deísta, con la letra D. La letra D de dedo, deísta. Deísta, ¿qué quiere decir? Que se afirma la existencia de un Dios, pero de un Dios que interviene simplemente para poner las condiciones iniciales de un gigantesco laboratorio que se llama el universo. Ese es el deísmo. Ese Dios, el Dios de los deístas, no es un Dios que se revela, no es un Dios que ama, no es un Dios que envía a su hijo, no es un Dios que dejó ningún papa, no es un Dios que nada. Ese Dios es una especie de supermente, es una especie de supercientífico que simplemente asegura la integridad intelectual de un planteamiento. Ese es el deísmo. Del deísmo muy pronto se pasa al agnosticismo. ¿Qué sabemos de ese Dios o de esa divinidad? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos asegurar de esa divinidad? Nada. En realidad no se sabe nada. No podemos saber nada de él. Nosotros los cristianos hablamos de que podemos llamar afectuosamente a Dios, lo podemos llamar Abba. Dios es mi Abba. ¿Qué Abba ni qué 8 cuartos? Dice el deísta. Usted no sabe nada sobre Dios. Nadie sabe nada sobre Dios. Entonces viene el agnosticismo. La posición agnóstica se empieza a considerar como la posición realmente adulta, la posición madura. Hacia el año 1800, Immanuel Kant publica una obra que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Y al publicar ¿Qué es la ilustración?, el lema de Kant es: ya llegamos a ser adultos, por favor, ya no nos traten como niños, ya podemos pensar, cada uno de nosotros puede pensar sobre su propia vida, sobre la naturaleza, sobre la historia. Ya no necesitamos pastores que nos estén diciendo: no hagas esto, no hagas esto otro, Dios te va a mandar al infierno, Dios te prepara al cielo. ¿Qué Dios ni qué nada? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno tiene su cabeza para pensar. Eso es la ilustración. Entonces la fe cristiana queda definida como ¿qué? Como un estorbo en términos de Voltaire, y queda definida como una especie de muleta que ya no necesitamos. Nosotros ya no requerimos de esa muleta. Con esa convicción podemos seguir avanzando dentro de este proceso. Estos son los antecedentes. Esto quiere decir que cuando se llega a finales del siglo XIX hay una postura sumamente clara. Esa postura es exactamente la de la Revolución Francesa. Mucho más clara la Revolución Francesa que la Revolución estadounidense. Porque lo que sucede en Estados Unidos en 1776, más de una década antes de la Revolución Francesa, lo que sucede en Estados Unidos no tiene los vicios de anticlericalismo o de anticristianismo que estaba en el otro. Porque es que mire, el proceso es deísmo, agnosticismo, después que viene el ateísmo, es decir, un Dios del que no puedo saber nada y un Dios que no existe, son más o menos lo mismo. Entonces dejemos esa ficción infantil. Y por supuesto, si ese Dios ya sabemos que no existe, entonces los que siguen predicando ese Dios únicamente lo predican por sus intereses egoístas, por sus intereses solapados, hipócritas. Entonces
hay que destruir a la infame. Hay que destruir a la infame. La infame es la iglesia católica. Entonces ese proceso es interesante. Dentro de este contexto remoto lo que se da es el paso del deísmo al agnosticismo, al ateísmo, al anticristianismo. La culminación de ese anticristianismo está en personajes como Feuerbach, con su famosa frase, Dios no hizo al hombre, él fue el hombre el que hizo a Dios. Schopenhauer, que por supuesto ve la historia humana como el desarrollo de potencialidades que nosotros asumimos o no asumimos, y hasta llegar a la gran obra, grande para los que así la consideran, la gran obra de Federico Nietzsche, el anticristo. O sea, ya se hace explícito el asunto. Hay que acabar con el cristianismo, hay que destruir el cristianismo. Bueno, entonces estos son los antecedentes. De estos antecedentes debemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, que hay un claro rostro tecnológico. La revolución industrial empieza a florecer. El punto de quiebre, el punto de inflexión, la mayor parte de los autores lo ponen en la invención de la máquina de vapor. ¿Por qué la revolución industrial no empezó con la máquina de vapor? Casi se puede decir que fue más importante la producción masiva en la industria del tejido, cosa que sucede en Inglaterra. La producción masiva de tejidos es anterior a la máquina de vapor, pero hay algo interesante, y es que la máquina de vapor, ¿qué produce? ¿Qué creen ustedes que produce? ¿Qué es lo que hace que el fenómeno de la máquina de vapor cambie completamente el panorama? ¿Qué será? La conexión. La conexión, las comunicaciones. Yo puedo tener un telar automatizado que hace cosas maravillosas, que produce grandes paños, todo esto, pero si no tengo quien me lo compre, si no tengo a quien llevarlo. En cambio, la máquina de vapor, ¿qué es lo que marca? Una nueva era en las comunicaciones. Eso quiere decir que a partir del surgimiento de la máquina de vapor y por consiguiente de la locomotora de vapor, toda Europa, pero empezando por Inglaterra, toda Europa empieza a ser atravesada por líneas férreas. Y a partir de esas líneas férreas el transporte cambia. Luego vienen los barcos de vapor. Y los barcos de vapor son independientes ¿de qué? Son independientes del clima, son independientes de los vientos. Aseguran la llegada de los insumos. El barco de vapor puede asegurar con mucha mayor precisión que un barco de remo, que un barco de vela, cuándo van a llegar las materias primas a un determinado punto. Esto da una sensación de control y crecimiento que produce finalmente lo que se conoce como el optimismo modernista. Optimismo modernista, que es el resumen que vamos a poner aquí. ¿A qué lleva todo esto? Lleva al optimismo modernista. ¿Optimismo qué quiere decir? Nosotros podemos mejorar el mundo, podemos cambiar la historia, podemos mejorar la sociedad. Ese optimismo modernista atraviesa el siglo XIX casi en su integridad, aunque luego vamos a ver unas excepciones complicadas, pero el siglo XIX es un siglo de tremendo optimismo. Tenemos la máquina de vapor, es decir, tenemos una fuerza incontenible, podemos transformar materias primas. ¿Qué es lo que no podemos mejorar? Entonces, del optimismo modernista surge una mentalidad que se llama mentalidad, ya no la voy a escribir aquí, mentalidad prometeica. ¿Quién fue Prometeo? El personaje de la mitología griega que arrebató el fuego a los dioses. Es decir, aquel que transformó completamente la vida humana a través de los secretos, haciendo humanos los secretos que antes pertenecían solo a los dioses. Entonces de ahí surge la mentalidad, ¿cómo la llamamos? Mentalidad prometeica. ¿A dónde llega la mentalidad prometeica? ¿Cuál es la culminación, por lo menos actual, de la mentalidad prometeica? El ser humano se redefine. Yo puedo hacer de mí mismo lo que yo quiera. Yo me puedo redefinir. No solamente puedo redefinir la naturaleza, no solamente puedo redefinir la organización social, yo me puedo redefinir. Por ejemplo, yo puedo hacerle variaciones a mi cuerpo. Yo puedo hacer modificaciones en mi cuerpo. O por ejemplo, yo puedo cambiar lo que la naturaleza me dio. Lo que la naturaleza dio se llama sexo. Lo que yo quiero construir se llama género. Yo puedo construirme.
Esa es la mentalidad prometeica. Yo puedo construirme, yo puedo hacerme mujer, o puedo volver a hacerme hombre, o puedo ser algo intermedio, o puedo mezclar mis genes y convertirme en un intermedio entre una especie animal y humana, o yo puedo combinarme con una máquina y ser una especie de Robocop. Yo puedo. Esa es la mentalidad prometeica y ese es el optimismo propio de la modernidad. Bueno, en el siglo XIX entonces se dispara la revolución industrial. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de este dispararse de la tecnología? Por supuesto, lo que eso implica es producción masiva. Pero tenemos que ver al mismo tiempo lo social y tenemos que ver lo económico. Entonces vamos a mencionar aquí, lo primero era el punto del contexto remoto. Vamos a mencionar en un segundo lugar cuáles son las consecuencias de esto. Las consecuencias de la revolución industrial. Ese es nuestro segundo punto. Aquí escribimos consecuencias de la revolución industrial. Las consecuencias son múltiples. Desde el punto de vista puramente económico, desde el punto de vista puramente de la producción de bienes, la revolución industrial tiene una consecuencia que es una mayor abundancia de bienes y de servicios. Pero hay un punto. Si usted empieza a producir en abundancia, el que está interesado en la producción ya no es el consumidor, sino que ahora es el productor. Entonces, el protagonista en el nuevo panorama económico no es el consumidor, sino el productor. Tradicionalmente, o sea, en la época preindustrial, típicamente la Edad Media, la Edad Antigua, el que estaba interesado en los bienes era el consumidor. Por ejemplo, el arado que utilizó mi abuelo, el arado que utilizó mi papá, se rompió, ya no dio más. Necesito un nuevo arado. Entonces era la necesidad del consumidor la que marcaba el ritmo de la economía. Por consiguiente, la economía iba a un paso parsimonioso, un paso lento. ¿Por qué? Porque era a la medida de las necesidades de las personas. La gente utilizaba su ropa, tenía una poca ropa, llamémoslo así, de lujo, tal vez para ir a la misa, tal vez para ir a una fiesta, o unos poquitos trajes de lujo, y de resto la ropa del día, ¿hasta cuándo? Hasta que se acabe, hasta que no dé más, hasta que se destruya. Entonces, el uso de las cosas y el agotamiento en el uso de las cosas era lo que jalonaba la economía. Por lo tanto, la economía era un proceso lento. Pero ahora resulta que tenemos una máquina que hace camisas, por dar un ejemplo, que hace telas, y yo no quiero que esas telas se me acumulen. Entonces, ¿qué necesito yo como empresario? ¿Qué necesito yo como productor de camisas? Necesito crear la necesidad. Entonces, el centro de gravedad de la economía pasa del consumidor al productor. Eso es lo primero que tenemos que escribir aquí. Esa es una consecuencia dramática. El centro de gravedad de la economía, el centro de gravedad de la economía pasa del consumidor, ¿a quién? Al productor. Y esto implica varias cosas. Esto implica un proceso en espiral que no termina. Es decir, este proceso es un proceso que no se autorregula. La economía preindustrial es una economía autorregulada. ¿Por qué? Porque como yo utilizo esta camisa hasta que se acabe, más o menos como estos hábitos, como yo utilizo esta camisa o este hábito hasta que se acabe, entonces la regulación está dada por la duración de las cosas. Y si yo encuentro que si voy mejor donde Maese Barrios, que es el que sabe hacer hábitos que duran más,
pues en vez de que el hábito me dure 4 años, pues el hábito me dura 6 años porque se los hace mejor. Entonces, la economía preindustrial es una economía autorregulada. La economía, después de la revolución industrial, es una economía que no tiene regulación interna. Entonces toca buscarle una regulación externa, una regulación que provenga de factores externos. Y cada uno de los distintos economistas va a pensar en un tipo de regulación externa. Así, por ejemplo, Adam Smith, el famoso autor de La riqueza de las naciones, dice, no, es que las cosas se regulan por medio de lo que él llamaba la mano invisible. ¿Qué es lo que él llamaba la mano invisible? El libre juego de la oferta, la demanda y los distintos precios. O sea, la idea de él es que el mercado por sí mismo se va a regular. El mercado se regula él solo. ¿Por qué? Porque si yo vendo, la idea de Adam Smith es esta, si yo vendo camisas y las estoy vendiendo, por ejemplo, a 4 libras, que pues es la medida monetaria de ellos, yo vendo camisas a 4 libras, y hay otro que vende la camisa a 3 libras con 50, pues entonces el que vende más caro se va a quedar sin clientes, lo cual quiere decir que los precios encontrarán su medida simplemente por la autorregulación del mercado. Esa teoría de la autorregulación del mercado ha llegado incluso hasta el siglo XX y sigue estando presente en muchas intervenciones actuales. Buena parte de lo que se llaman tratados de libre comercio tienen que ver con eso. Pero inmediatamente usted se da cuenta de que hay algo que puede no funcionar ahí. Porque resulta que si yo tengo una fábrica gigantesca y mi costo de producción por unidad es menor, entonces yo puedo aplastar con mi fábrica gigantesca al que tiene una fábrica pequeña. Entonces mi fábrica gigantesca aplasta tu fábrica pequeña, porque tú estás trabajando incluso más que yo, pero como mi fábrica es más grande, entonces yo puedo ofrecer a un precio que destruye tu capacidad de intervenir en el mercado. Eso es algo de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, especialmente a partir de una superpotencia económica que cada vez crece más y que se llama China. ¿Qué hace China? China habla con los gobiernos. China va donde un gobierno y le dice, ¿ustedes qué infraestructura necesitan aquí? Pues aquí necesitamos, estamos en Panamá por ejemplo, aquí necesitamos prolongar la línea del metro desde Ciudad de Panamá hasta el aeropuerto internacional. Costo total de esa obra, $2.500 millones. Una cosa absolutamente descomunal, estoy poniendo una cifra inventada. China dice, yo le hago eso, esa obra yo se la hago. Pero es que no tenemos para pagarle, no importa, yo se la hago. Pero hay por supuesto hay una contraprestación. La contraprestación es que usted deja entrar todos los productos chinos al mercado. Eso quiere decir que nosotros llegamos con nuestros productos chinos y nosotros vendemos nuestros productos chinos. El que quiera nos compra y el que no quiera no nos compra. Pero lo único que nosotros pedimos como contraprestación del gasto inmenso que supone prolongar el metro hasta el aeropuerto, lo único que nosotros pedimos como contraprestación es que nos deje entrar nuestros productos y venderlos. Es lo único. El gobierno autoriza eso. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes hayan visto documentales o fotos de cómo son las empresas chinas. Una empresa china parece un pueblo con techo. Es una cosa... Es decir, eso parece de ciencia ficción. Estamos hablando de kilómetros de producción. Kilómetros. El otro día vi unas fotos de una fábrica china que produce unos muñecos con la cara del presidente detestado en todo el mundo, o en buena parte del mundo, que se llama Donald Trump. Entonces, esta fábrica china produce muñecos de Donald Trump. ¿Cuántos produce? ¿10 al día? ¿100 al día? ¿1000 al día? ¿200,000 al día? No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que había mesas interminables de muñequitos de Donald Trump. Esa noche tuve pesadillas. Ese es el estilo chino. Entonces, ellos literalmente llevan el costo de producción casi a cero. Cuando llegan los chinos con sus productos dentro del mercado, por ejemplo de Panamá, que es el ejemplo que estoy dando, el trabajador panameño que pone a trabajar a la esposa y a los hijos, hay un poco por debajo de cuerda,
No puede competir con los estantes de kilómetros y kilómetros y kilómetros de las fábricas chinas. Conclusión, ¿qué creen ustedes que le pasa al empresario panameño? Quiebra y sale del mercado. Entonces, pero ese es un ejemplo de esto, de lo que sucede aquí. Este es un mercado que no tiene autorregulación, el mercado de la revolución industrial. Entonces vamos a escribir esa característica porque es bueno tenerla en cuenta. Aquí vamos a poner la palabra consecuencias. Ya está la palabra consecuencias ahí. Entonces, mercados no regulados. Ese es un problema, porque ese mercado no regulado indica que la economía misma se convierte en una jungla. Si usted produce camisas y yo produzco camisas, señor, usted es mi enemigo. Yo no puedo ser amigo suyo, a menos que venga otro fenómeno que tampoco está contemplado en el capitalismo embrionario de esta época. Y ese otro fenómeno se llama monopolio. Esa es la otra posibilidad. Tú vendes camisas y yo vendo camisas. Mira, no nos hagamos la competencia. ¿En cuánto me vendes tu empresa? ¿Cuánto me la vendes? No, pero es que esta es la empresa de familia. No nos pongamos románticos, hombre, no nos pongamos románticos. A ver, ¿cuánto me la vendes? ¿Te parece bien 120 millones de dólares? ¿Te parece bien? Está muy poco. Bueno, pero tampoco me vas a quebrar, hombre. 130. Finalmente se transan por 135 millones. Me hago dueño de todas las empresas y yo manejo los precios. Esas son las consecuencias de los mercados no regulados. Eso lo han hecho las aerolíneas, eso lo han hecho las empresas de muchos ámbitos, de muchos servicios. Toman un determinado asunto. Por ejemplo, algunos dicen que hay lo que se llama el cartel del papel higiénico. No sé si lo hayan oído, el cartel del papel higiénico. Se utiliza ahora la palabra cartel para referirse a un grupo de personas que tienen una actividad que es o subrepticia o criminal o las dos cosas. Entonces el cartel o el carrusel del papel higiénico, ¿qué es? El acuerdo tácito que hay entre muchas empresas para mantener los precios inflados. De manera que como la gente va a seguir consumiendo papel higiénico, y mejor que sigan consumiendo papel higiénico, sería terrible que dejaran de consumir papel higiénico. Entonces, como la gente va a seguir consumiendo papel higiénico, nosotros ponemos el precio que nosotros queramos. En general, los elementos de higiene personal, parece que todos tienen precios absolutamente absurdos. Absolutamente absurdos. Además de muchas otras mentiras que están ahí metidas. No sé si a ustedes les pasará lo mismo con la marca particular de desodorante que utilicen. La mayoría de los empaques de desodorante no permiten sacar todo el producto. Eso quiere decir que le están obligando a usted a comprar algo que usted no va a usar para que compre más. Todo eso es parte de los mercados no regulados. Entonces esto tiene una implicación en la sociedad, lo que algunos llaman implicación societal. Implicación en la sociedad. ¿Cuál? Que entonces la sociedad se vuelve un conjunto de seres en perpetua competencia. Es decir, un conjunto de seres que se miran unos a otros como enemigos. Otra consecuencia que surge de ahí. Entonces vamos a escribir esa primero. De aquí que surge entonces la ley de la jungla, llamamos a eso, ¿no? Los seres que están en perpetua competencia. La ley de la jungla. Y la ley de la jungla siempre le ha parecido justa a los que tienen muchos recursos, mucho capital, mucha maquinaria. El que tiene una cervecería gigantesca dice, no, pero es que yo no me opongo a que haya competencia, pero trate de competir con él. Trate de competir con él. Entonces viene la ley de la jungla, y de la ley de la jungla viene otro fenómeno que es el acelerado urbanismo. ¿Por qué? Porque usted tarde o temprano se enfrenta con una situación. Hay que acortar el tiempo entre el tiempo de transporte entre la casa del obrero y el lugar de trabajo del obrero. La palabra internacional que se utiliza para eso, tomada del inglés, es commuting. Commuting es el tiempo que usted gasta para ir de su lugar de vivienda a su lugar de estudio o trabajo, pero típicamente su lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál es la manera oficial de disminuir el commuting? Aglomerar la gente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que esto trae?
La consecuencia que esto trae es acelerado urbanismo. Vamos a escribirlo aquí de esta manera: urbanismo acelerado. No le hemos encontrado solución a este problema. Varios de estos problemas que surgen a comienzos del siglo XIX siguen siendo problemas en nuestra época. Nadie sabe cómo resolver esto. Tenemos unas metrópolis, tenemos unas megaciudades absurdas como Bogotá. Bogotá es una ciudad absurda en muchos aspectos. No se logra, los sistemas de transporte no terminan de funcionar. Hay personas que están gastando 2 horas, 3 horas, más de 3 horas en el transporte diario. Dinero que nadie les remunera, contaminación que se riega por todas partes. Y ese es el último elemento que quiero destacar en estas consecuencias. Esto no aparecía claramente al principio, pero poco a poco se vio que era un problema realmente muy serio. Ese problema se llama contaminación. O sea que en la revolución industrial no todos son victorias. No todo es tan bello como parece a primera vista. En la revolución industrial hay elementos que realmente suponen verdaderas pérdidas. Pero de todo este conjunto de cosas que son hasta cierto punto externas, hay que pasar a algo que podríamos llamar intrínseco, algo mucho más profundo. Ese algo fue el objeto de estudio de un alemán que desarrolló lo principal de sus investigaciones en Inglaterra. Ese alemán se llamaba Karl, y su apellido es Marx. Karl Marx no quiere quedarse simplemente en la superficie de los problemas que trae la revolución industrial. Lo que quiere Karl Marx es descubrir en dónde está el problema más profundo de la revolución. ¿Y a qué conclusión llega? Que el problema más profundo no es esto. Este es un análisis interesante, pero aquí no hemos llegado todavía al problema profundo. Para él el problema profundo es cómo se distribuye la riqueza que es creada por la revolución industrial. Entonces Marx hace un análisis interesantísimo sobre cómo funciona, cuál es el esquema que funciona aquí. Lo que ha aportado la revolución industrial, como lo indica su nombre, es industria, es máquina. Y la máquina es costosa, pero la máquina es generadora de amplísima riqueza, de muchísima riqueza. Entonces, el problema central que detecta Carlos Marx es ¿quién es el dueño de la máquina? Porque el dueño de la máquina entra dentro del proceso de producción de una manera distinta a como entra el operario de la máquina, al cual Marx llama el obrero o el proletario. A la máquina llegan el dueño de la máquina y llega el proletario. Pero resulta que el dueño de la máquina se queda con la mayor parte de la plusvalía y el proletario se queda únicamente con el sueldo, que además es determinado por el dueño de la máquina. Entonces, ¿cómo es el proceso? Marx se da cuenta de que el proceso de la revolución industrial supone que hay eso que hemos llamado la máquina. Entonces vamos a poner aquí, dentro de un cuadro, vamos a poner la máquina. El proceso de la revolución industrial, llevado a su versión más simple, supone la llegada de unos insumos o materia prima o recursos iniciales, la transformación de esos recursos a través de la máquina bajo la guía, el uso, el desgaste del proletario, y de ahí la salida de unos bienes que son los que van a entrar al mercado. Entonces, dentro de nuestro esquema tenemos que presentar la máquina y tenemos que presentar la llegada. Vamos a representar aquí la llegada de los recursos. Esta es la llegada de los recursos, como la representamos así. La llegada de los recursos está representada por medio de esa flecha roja.
Aquí está una P que es el proletario, una P minúscula que es el proletario. Ese proletario maneja la máquina y a partir de la máquina entonces sale una flecha de otro color que es lo que tiene que ver con dos cosas. Aquí hay que dibujar dos cosas. A ver cómo dibujamos dos cosas. Una es una ganancia y otra es un determinado bien, un determinado objeto procesado. Es decir, a partir del dúo máquina-proletario, aquí sale una plusvalía, una ganancia, y aquí sale un objeto procesado que es un producto. Esta plusvalía le queda al dueño de los medios de producción, que lo representamos aquí por una especie de D mayúscula, porque ese es el que de una manera mayúscula se impone. Este es más o menos el esquema que ve Marx. Tenemos una máquina que tiene un dueño, ese dueño asegura la llegada de unos insumos, el proletario junto con la máquina trabaja esos insumos, eso produce una ganancia que es la plusvalía y de ahí sale un producto. Este producto es el que le genera las ganancias al dueño de los medios de producción y a partir de ahí, este dueño del medio de producción garantiza que haya algo que le llegue a este proletario. Ese algo que le llega al proletario es lo que conocemos como el sueldo. Eso es lo que se le paga al proletario. Entonces la denuncia que hace Carlos Marx es que dentro de este proceso, este proletario nunca puede llegar a ser dueño, porque lo que él recibe, lo recibe básicamente para su subsistencia. Y el que recibe únicamente para su subsistencia, lo único que puede hacer es seguir vendiendo su fuerza de trabajo. Y el que sigue vendiendo su fuerza de trabajo solo puede seguir siendo proletario y proletario. Es decir, este esquema, que es el esquema capitalista primitivo y que es el esquema que Marx llega a conocer en Inglaterra, el esquema que él analiza y critica, este esquema tiene un problema que se llama inmovilidad social. Entonces vamos a escribir esa palabra aquí. Es la inmovilidad social. ¿Qué quiere decir inmovilidad social? Quiere decir que el que nació proletario, crece proletario, vive proletario y muere proletario. Eso se llama inmovilidad social. Y eso quiere decir que el rico, que cada vez recibe más de la plusvalía, tiene oportunidad de conseguir nuevas máquinas, tiene oportunidad de contratar más obreros o proletarios, tiene oportunidad de hacerse más rico. Como él es el que determina las condiciones de contrato del proletario, entonces puede mantener al proletario apenas en un régimen de subsistencia, más o menos de la misma forma que el que es dueño de un caballo, por supuesto, alimenta al caballo. El que es dueño de un buey alimenta al buey, pero el buey nunca va a ser dueño de su establo, el caballo nunca va a ser dueño de la casa, el caballo seguirá siendo simplemente una herramienta para el gusto o el uso de su dueño. Esa es la denuncia que hace Carlos Marx. Ese es el problema con el que nos encontramos aquí. Nos damos cuenta de que es una denuncia real, nos damos cuenta de que es un problema real, y nos damos cuenta que no solo es un problema real, sino que es un problema que ha seguido sucediendo. Esta situación de inmovilidad social y esta situación de explotación del obrero y esta situación de producción masiva de bienes que enriquecen a unos pocos, esto realmente sigue. En la mayor parte del mundo esto sigue. La caída del comunismo soviético en el año 1989 prácticamente ha dejado al mundo en manos de este esquema. Es decir, este ha sido el esquema que se ha implantado como por defecto en todas partes. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Marx? Porque la frase de él es que los filósofos hasta ahora han pensado al mundo, pero nosotros no queremos simplemente pensar al mundo, nosotros queremos transformarlo. Entonces, ¿cómo se puede romper ese esquema? Mientras el dueño de la máquina siga siendo dueño de la máquina, no hay nada que hacer. Porque mientras el dueño tenga los medios de producción,
pues él va a seguir poniendo todas las condiciones. ¿Qué podemos hacer entonces? La única respuesta es quitar al dueño el medio de producción. Es decir, necesitamos dañar el proceso. Necesitamos que el proceso no le funcione al dueño. Marx hace dos propuestas. Una que podemos llamar moderada y que es el origen del movimiento sindicalista. Y otra que es extrema y que es la que podemos llamar el origen del movimiento anarquista. Es interesante tener en cuenta otros nombres que están analizando estas mismas situaciones en distintos lugares del mundo. Por favor, tener en cuenta al escritor y pensador francés Proudhon. Por favor, tener en cuenta al escritor y pensador ruso Bakunin. Y por supuesto, tener en cuenta al ideólogo y ejecutivo Federico Engels, amigo personal de Marx y podríamos decir gran evangelizador dentro de este esquema, gran evangelizador de esta propuesta. Marx analiza esto, aquí pongamos el nombre de él porque es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Que quede el nombre ahí. Entonces, Marx, Proudhon, Bakunin, Engels, este es el ambiente del siglo XIX, esto es lo que está sucediendo en el siglo XIX, y de aquí surge un movimiento muy fuerte que se llama el movimiento sindicalista. El sindicalismo, conocido en inglés como trade union. Trade union. Un trade union, ¿qué es? Es una unión de trabajadores. Es workers union. Entonces, un trade union es un sindicato. En 1836 empiezan a surgir los primeros sindicatos en Inglaterra. El objetivo de los sindicatos es poner trabas a este proceso, detener este proceso, decirle, enviarle al dueño del medio de producción un mensaje claro. Un momento, usted con su sola máquina no puede, usted nos necesita a nosotros. Y nosotros podemos frenar esto, nosotros podemos detener esto. Entonces el sindicalismo surge como una especie de freno dentro de ese proceso que ha sido llamado a veces capitalismo salvaje. El sindicalismo nace hacia el año 1836 en Inglaterra. Unos 10 años después surge otra experiencia también en Inglaterra. Inglaterra es el país central dentro de esto. Y es muy curioso porque el siglo XIX es el gran siglo de expansión del Imperio Británico. O sea que estas realidades estaban aconteciendo en la isla, o sea, ya en Inglaterra, pero estas realidades tenían repercusiones en medio mundo. Porque ustedes saben que en ese proceso, desde comienzos del siglo XIX hasta casi la mitad del siglo XX, podríamos decir que el punto término es la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra es la gran potencia del mundo. Estados Unidos toma el relevo y empieza a ser la gran potencia del mundo a partir de las guerras mundiales. Con la primera en parte, pero sobre todo a partir de la segunda. Desde la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos termina en 1945, Estados Unidos se convierte en la potencia indiscutida del mundo. Pero desde comienzos del siglo XIX hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, la gran potencia es Inglaterra. O sea que estos fenómenos que estamos describiendo no son simplemente realidades que se vivían allá en la isla, en Gran Bretaña o en las Islas Británicas, sino eran fenómenos que tenían repercusiones inmediatas donde estaba el imperio, a saber, Canadá, Australia, la India, Sudáfrica, otras colonias en la misma África, en las Antillas, aquí del Caribe, es decir, realmente un imperio gigantesco. En China, en muchos lugares donde no pudieron entrar del todo, tenían por lo menos puertos muy firmes. Recuerden ese puerto importantísimo en China llamado Hong Kong. Entonces, Marx hace este análisis y Marx se da cuenta que la única manera de detener esto es si los proletarios se unen. La palabra unión es muy importante. Si los proletarios se unen y si le dicen al dueño del medio de producción, usted nos necesita a nosotros. Ahí surge el sindicalismo. Esa es la propuesta que podríamos llamar moderada. Pero Marx se da cuenta de que este proceso de creación de sindicatos encuentra muchas trabas de muchas maneras. Porque en aquella época no existía lo que nosotros conocemos como derecho laboral.
Eso quiere decir que en muchísimos de estos sitios los empleadores tenían el derecho consagrado por la costumbre de despedir a sus empleados simplemente porque yo quiero despedirlo a usted. No existía seguridad social, no existía lo que en Colombia llamamos cesantías. De hecho, la entrada de un régimen de cesantías es una novedad que parece, yo no conozco suficientemente ese tema, pero parece que está ligado más al sistema legal francés, porque en el sistema legal anglosajón la cesantía no existe. Todavía en este tiempo, en un país como Estados Unidos, no existe un régimen de cesantía. Este que está de presidente en Estados Unidos, Donald Trump, se hizo famoso en la televisión a través de un programa en el cual la frase más temida es: usted está despedido, que en inglés se dice you're fired, you're fired. Eso quiere decir usted ya no trabaja más. En nuestro país un programa como esos parece extraño, porque resulta que un empleador en nuestro país no puede hacer algo así. Y si va a hacer algo así, se enfrenta con demandas y con indemnizaciones y con cesantías. Es decir, tiene un costo bastante grande para el empleador. En el mundo anglosajón, que es en el mundo en el que estaban sucediendo todas estas cosas, eso no existe. De manera que todavía en Estados Unidos las cosas son así. Yo me quedo aterrado, eso lo aprendí hace poco. En alguna de las misiones que tuve hace poco me comentaba un señor que es latinoamericano, pero que ya tiene pues su nacionalidad, su ciudadanía, y él me decía que en las empresas las cosas funcionan así, simplemente. Usted trabaja hasta hoy. Eso quiere decir que los sueldos son entendidos como lo que aquí llamamos sueldo integral. Y eso quiere decir que le corresponde a usted hacer las previsiones para qué va a suceder cuando usted quede despedido. Pero usted es el que tiene que pensar en su tiempo de despido. Es usted el que tiene que pensarlo. Entonces, en la época de Marx no existe ni sombra de sindicalismo, no existe código laboral, no existe protección legal para el trabajador, no existe nada de esto. Entonces Marx se da cuenta de que el trabajo a través de los trade unions, el trabajo a través de los sindicatos es muy lento. Y eso a pesar de la habilidad y de la capacidad de movimiento y de apostolado, entre comillas, de Federico Engels. Es Federico Engels el que crea lo que se llama la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la primera unión internacional de sindicatos, luego conocida como la Internacional, Asociación Internacional de Trabajadores. La Internacional se va a convertir después en el gran vehículo de propagación de las ideas del comunismo. Es también Engels el que escribe junto con Carlos Marx una obra que llega a convertirse, es así como en una especie de Biblia para el comunismo. Esa obra se llama El Manifiesto Comunista. ¿Qué es lo que hace que Marx y Engels se radicalicen? Ellos se radicalizan porque ellos sienten que la vida no les va a dar para ver los cambios que ellos quisieran ver. Ellos se dan cuenta que la creación de trade unions, la creación de sindicatos, es un proceso lento en donde todos los egoístas y todos los capitalistas ponen todas las trabas posibles. Ellos se dan cuenta que es muy fácil para un empleador empezar a espiar y perseguir a aquellos obreros que quieren sindicalizarse. Y entonces, si usted es un líder obrero que se va a sindicalizar, entonces antes de que usted me forme un sindicato aquí, yo lo despido a usted. Marx y Engels se dan cuenta de que ese camino es muy, pero muy largo. Cuando Marx publica su obra El Capital, ya hace un llamado que es mucho más claro, mucho más vigoroso. Ese llamado es: no tenéis nada que perder, proletarios del mundo, solamente vuestras cadenas, proletarios del mundo, unidos. Entonces Marx ve un proyecto que es internacional, un proyecto que es global, un proyecto que se supone que le va a mejorar las condiciones de vida a todo el mundo. Pero por supuesto, ese ya es un grito de guerra. Ya no es simplemente, la invitación no es proletarios del mundo, cread sindicatos en todas partes. No, es proletarios del mundo unidos, ¿para qué? Para producir nuevos regímenes de gobierno. Nuevos regímenes de gobierno. Entonces, de un análisis filosófico y económico se pasa a una acción, a un camino de acción política. Y ese camino de acción política luego se convierte en un camino de acción bélica, como sucede en el año 1917 con el ejército bolchevique. Entonces, con el liderazgo de Lenin es un apellido, el nombre de él era Vladimir Ilich Ulyanov,
con el liderazgo de Lenin, el ejército bolchevique ya se impone en el poder. Pero como han aprendido todas estas lecciones, entonces ellos saben que necesitan imponerse por la fuerza controlando los medios de producción. De ahí surge la idea de que los medios de producción no pueden pertenecer a personas particulares, tienen que pertenecer al Estado, al mejor estilo de Hugo Chávez. Esta empresa es una empresa familiar, pero el pueblo la necesita. Usted no puede seguir siendo dueño de esa empresa, los bienes de esa empresa tienen que repercutir en toda Venezuela. Entonces, a nombre de la revolución bolivariana, usted desocupa esa empresa porque ahora esa empresa ha sido estatizada. Ahí surge el verbo estatizar. Estatizar es transferir la propiedad de una empresa, transferir esa propiedad al Estado, con la idea, por lo menos esa es la justificación, con la idea de que sea un bien común, con la idea de que no sea poseído por particulares. Así surge el modelo comunista. El modelo comunista supone un cambio radical en la movilidad social. Quiere decir que ahora es el pueblo el que es dueño de los medios de producción. El pueblo es el que es dueño de los medios de comunicación, de la minería, de los recursos naturales, de la agricultura, y por consiguiente hemos destruido al sistema capitalista. Como ya no hay dueño que se quede con la plusvalía revierte sobre el pueblo. Es el pueblo el que resulta beneficiado. Bueno, eso parece extraordinario, eso parece un logro extraordinario, pero de inmediato surgen algunas preguntas. Este análisis, como hemos dicho, lo realiza Carlos Marx, lo realiza pues básicamente en Inglaterra. Y por eso es apenas natural que Marx considerara que Inglaterra iba a ser el primer país donde estas ideas iban a triunfar. La situación de explotación de los trabajadores en Inglaterra era absurda. Las condiciones que los empleadores imponían sobre sus obreros eran de tal manera inhumanos que ningún ser humano podía cumplir con las cuotas de trabajo que le pedían. Entonces muy pronto los obreros tenían que ir al lugar de trabajo con su familia. O sea, la cuota que me piden a mí de producción es una cuota tan absurda y tan alta que yo no la voy a poder cumplir. Entonces necesito que mi esposa y que mis hijos vayan. Y había casos de niños y de niñas que tenían que trabajar en condiciones absurdas de lo que hoy llamamos contaminación sónica, contaminación de monóxido de carbono, todo tipo de contaminaciones. Muy pronto esos niños se enfermaban, la condición de los niños era desesperada, no podían estudiar porque tenían que estar trabajando para un régimen de subsistencia. La familia prácticamente tenía que vivir en el lugar de producción. Parecía natural entonces lo que dijo Carlos Marx, que la primera revolución comunista se iba a dar en Inglaterra. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. ¿Por qué? Porque en Inglaterra empezaron a surgir los sindicatos. La verdad es que ha habido una serie de factores que los voy a escribir en esta última columna, una serie de factores que hicieron que la revolución que planteaba Carlos Marx no pudiera darse, ni mucho menos como él pensaba que se iba a dar. Estos son los 7 factores. Atención a los 7 factores, vamos a escribirlos aquí. Factores que cambiaron, vamos a hablar aquí de factores extrínsecos, factores que cambiaron, que frenaron el avance del comunismo. O sea, ¿por qué el comunismo no triunfó? Si el análisis de Carlos Marx era justo, si esto es lo que él llamaba socialismo científico, él decía, me interesa el socialismo, pero no el socialismo basado en ideales. El gran idealista es Proudhon. Proudhon y Bakunin eran 2 anarquistas, el uno francés y el otro ruso. Es decir, con grandes ideales de la igualdad en la sociedad, la igualdad, a mí no me interesan discursos románticos, dice Marx. A mí lo que me interesa es cómo funcionan las cosas y cómo se hace para que funcionen las cosas. Eso es lo que a mí me interesa. Por eso él llamaba a su movimiento socialismo científico. Y por eso él creía en un materialismo histórico. A mí no me vengan con historias ni de ángeles, ni de dioses, ni de profetas, ni de santos. A mí lo que me interesa es cómo funciona la historia a partir de la realidad material, porque la realidad material es la que determina cómo se establece y cómo trabaja una sociedad. Entonces, factores que frenaron.
factores que detuvieron ¿qué? Pues que detuvieron el avance del comunismo, que detuvieron al comunismo. Si ese análisis estaba tan bien hecho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se le escapó a Marx? Bueno, hay varios factores. Yo he llegado a enumerar siete de esos factores. El primer factor, ya lo hemos mencionado, es el sindicalismo. El sindicalismo, aunque nace de Marx, es como el caso de Absalón con el rey David. Nació de David, pero se volvió contra David. El sindicalismo nació de Marx, pero se volvió contra Marx. ¿En qué sentido? En que el sindicalismo empezó a tener conquistas. Y a medida que se daban las conquistas sindicales, a medida que mejoraban las condiciones de los obreros, bajo un determinado gobierno, desaparecía la motivación de la gente de destruir el gobierno que les había dado leyes mejores. Es decir, parece contradictorio, pero pronto veremos que no lo es. Parece contradictorio. Cuanto más mejoraban las condiciones de los obreros, menos motivados estaban los obreros para volverse comunistas. ¿Por qué? Porque si el Estado finalmente me está dando condiciones para que yo pueda desarrollarme, para que yo tenga, por ejemplo, permiso para enfermarme. Es que en los orígenes del capitalismo no había permiso para enfermarse. El día que usted estaba enfermo y no iba a trabajar, ese día no se lo pagaban. Entonces usted no podía enfermarse nunca. Pero si llega una conquista sindical, y la conquista sindical dice que si usted está realmente enfermo, ese día también se le debe pagar a usted. Y si además la conquista sindical dice que usted no debe trabajar más de 8 horas al día, y si más adelante dice que usted tiene derecho a tener un permiso y tener unas vacaciones, y si además dice que usted no puede ser abusado ni verbal ni físicamente, cada una de las conquistas laborales va haciendo que las personas sientan que es mejor un régimen social y un régimen político en el que han logrado ya esas conquistas. Este hecho de que el sindicalismo haya frenado al comunismo revela algo muy interesante del comunismo, que lo tendremos que comentar en alguna otra de nuestras clases, y es que el comunismo está montado sobre el odio. Es decir, el comunismo está montado sobre la hipótesis, sobre la afirmación de que el ser humano no puede cambiar, y por consiguiente las leyes propias de los seres humanos que están en el poder no pueden cambiar, y por consiguiente esos seres humanos deben ser odiados y destruidos. Esa ha sido una hipótesis básica del marxismo. Y de esa manera ha triunfado el comunismo en Vietnam, en Corea, en China, en Cuba, por supuesto en la Unión Soviética y en todos los lugares. Pero bueno, esos son problemas intrínsecos, que son los últimos que vamos a mencionar. Entonces el sindicalismo frenó el avance comunista, porque a medida que los sindicatos lograban cosas, pues entonces se perdía la motivación. Todo parece indicar que el ser humano es particularmente conservador en lo que tiene que ver con las estructuras sociales. Un hombre como Bakunin, que es famoso dentro de la literatura anarquista, realmente quería estallarlo todo, reventar todo, que desaparezca toda autoridad, que cada uno sea simplemente lo que quiere ser. Dejen ser, carajo, dejen ser. Ese es Bakunin. Y a muchas personas o a algunas personas eso les puede parecer atractivo, pero a la mayor parte de la gente eso no le parece atractivo por aquello que mencionábamos al principio en alguna de nuestras primeras clases. Uno presiente que en cuanto llegamos a ese régimen de anarquía, entonces van a empezar a multiplicarse los abusos sin ninguna posibilidad de retaliación. Porque el anarquismo le resulta muy útil al que tiene puños fuertes, gran musculatura, armas duras y poca conciencia. A ese le funciona el anarquismo. Pero particularmente los que son débiles, los que son enfermos, los que tienen una vocación pacifista, los que quieren simplemente criar a sus hijos, no quieren criarlos en medio del anarquismo. Entonces, el ser humano, esto es para decir que el ser humano en general es bastante conservador en medio de las estructuras sociales. Yo creo que un ejemplo que está sucediendo en tiempo real lo tenemos ahora mismo en Venezuela. Casi parece que no pudiera ser más desesperada la situación, y sin embargo muchas personas siguen apoyando el gobierno que está. Por supuesto, están defendiendo algunas prebendas y algunas ventajas que les ha dado el gobierno, pero es que además cambiar un sistema de gobierno es extraordinariamente difícil, porque significa lanzarse, así sea durante un breve tiempo, lanzarse a algo que es anárquico, y el ser humano en general, hay excepciones, en general no quiere la anarquía.
y no quiere la anarquía porque presiente que en la anarquía otro va a golpearme a mí. O sea, solo los que se sienten demasiado fuertes físicamente o bélicamente o emocionalmente son los que de alguna manera buscan ese tipo de anarquía. Por algo decía Nietzsche que el superhombre, ese que él soñaba, el superhombre es un ser humano que no tiene conciencia, es decir, que no se preocupa sobre si las cosas son buenas o malas, simplemente se lanza con su aplanadora y caiga quien caiga. Son 7 factores, el sindicalismo. ¿Qué más? Segundo factor, vamos a poner aquí de una vez estas señales, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el año 1846 surge una cosa que se llama cooperativismo. El cooperativismo es distinto del sindicalismo, por supuesto. El sindicalismo supone que el que es dueño de los medios de producción sigue siendo dueño de los medios de producción, solo que ahora nosotros los obreros le hacemos huelga cuando queramos. El cooperativismo es un cambio radical. Ustedes ya adivinaron en dónde nació el cooperativismo. 1846, ¿en dónde nació? ¿En dónde? En Inglaterra. Todo esto sucede en Inglaterra. En 1846, si no me falla la memoria, fue en una localidad que se llama Rochdale. Rochdale, en Inglaterra, es el lugar donde nace el cooperativismo. Rochdale. El nombre es interesante si ustedes quieren investigar más al respecto. ¿Por qué es interesante? Porque la gente de Rochdale anticipa muchas de las cosas que hoy encontramos. Por ejemplo, la independencia de la religión con respecto al trabajo. No puede haber discriminación en términos religiosos. Por ejemplo, la participación igualitaria en la toma de decisiones. Y sobre todo, y esto es lo más interesante, el cooperativismo tiene la característica de que supone la posesión colectiva de los medios de producción. ¿Cuál era toda la denuncia de Marx? Los medios de producción están en unas pocas manos. ¿Qué es una verdadera cooperativa? Una verdadera cooperativa es nosotros, cooperativa, los que estamos en cooperativa, somos los dueños. De manera que el cooperativismo frena el avance del comunismo. ¿Por qué? Porque toda la denuncia comunista se apoya en que hay posesión limitada de los medios de producción. Pero apenas los medios de producción pasan a ser nuestros, entonces ya el problema es nuestro. Ya el problema es nuestro. Fueron como unas 20 y tantas personas las que hicieron la primera cooperativa. Desde el principio hubo mujeres, por lo menos una en esa cooperativa. Es interesante el nacimiento del cooperativismo. Esto frena la propuesta comunista, porque la propuesta comunista, sobre todo la propuesta que llega a Rusia, la propuesta que llega a China, siempre tiene el mensaje de que hay que derribar, acabar, exterminar a esos que tienen el poder. Pero una vez que empiezan a aparecer las soluciones, ya las cosas cambian. Hay otra propuesta que tiene repercusiones aquí en Colombia. Lo llamamos CIP. CIP es el control integral de procesos. ¿Qué es el control integral de procesos? Es el controlar todo el camino desde el recurso natural hasta el bien terminado. Es decir, eliminar intermediarios, se llama eso. Es una de las maneras de eliminar intermediarios, control integral de procesos. Aquí en Bogotá cada vez se ha hecho más fuerte una empresa, yo no sé cómo funciona, no la conozco pues en detalle, pero creo que la idea sí la expresa muy bien. Esa empresa se llama Surtifruber. Surtifruber es yo entiendo que es una cooperativa, pero por favor perdonen mi ignorancia. Lo que me interesa no es tanto el aspecto cooperativo, sino el aspecto de control integral de proceso. ¿Qué es eso? Que desde que se siembra la zanahoria hasta que te la venden lavada cerca de tu lugar de vivienda, ellos controlan todo el proceso. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno de los problemas del capitalismo no está solamente aquí, en los medios de producción o en la máquina, sino en todos los intermediarios. Entonces el campesino puede producir, y eso sucede aquí en Colombia, hay mucho campesino que tiene tierras suficientes para producir muchísimo más de lo que produce. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque se dan cuenta que todo el dinero le queda al intermediario y porque ya no es negocio para ellos.
Si usted hace control integral del proceso, entonces usted dice, yo garantizo desde la siembra de la papa hasta la exportación de la papa a Malasia. Yo pongo la papa en Malasia, yo pongo la papa en Bélgica, yo pongo mis remolachas en Guinea Ecuatorial. Si yo soy el que siembra la remolacha, yo soy el que cosecha la remolacha, yo soy el que transporta la remolacha, yo soy el que vendo la remolacha, entonces esa independencia hace que desaparezca la distinción entre el dueño y el proletario, y por consiguiente el sistema comunista desaparece. Cuando las personas encuentran cualquiera de estas tres cosas, y creo que la cuarta también, no, estas tres son las principales. Cuando la gente encuentra cualquiera de estas tres alternativas, tiende a disminuir su tendencia al comunismo. Si hay sindicatos que realmente ayuden a que mejore la condición del obrero, si hay cooperativas donde yo puedo invertir mis recursos y ser al mismo tiempo trabajador y capitalista, si yo puedo tener control integral del proceso, a mí no me interesa que vengan una cantidad de bombas molotov a acabar con mi mundo. A mí no me interesa que empiecen a acribillar a mis hijos. A mí no me interesa salir a perder el tiempo y a desgastar mi garganta gritando contra un dictador. Si yo puedo lograr cualquiera de estas tres, ya el comunismo disminuye su fuerza. Cuarto, el cuarto elemento se llama protección estatal. Protección estatal de mercados. Esto casi siempre se dice en tono de burla, ¿no? De mercados. ¿Qué es la protección estatal de mercados? La protección estatal de mercados es lo que sucede cuando un gobierno dice, nosotros tenemos agricultores que están produciendo maíz. Nosotros no podemos abrir el mercado a que China traiga 400 toneladas diarias de maíz a Colombia. Porque si nosotros permitimos que China traiga 400 toneladas de maíz a Colombia y las distribuya, nuestros agricultores que viven del maíz se van a acabar. Entonces el gobierno protege los intereses de su país, de su región. El proteccionismo ha sido muy criticado, siempre se ha visto como una especie de infantilismo de la economía, pero sigue sucediendo y sigue siendo necesario, particularmente cuando hay países que tienen una capacidad de producción como China con sus 1,000 y tantos millones de habitantes. Eso significa que la protección estatal se da en países, la protección estatal se da en mercados internacionales regionales. Entonces, por ejemplo, los de Mercosur dicen, nosotros aquí no queremos que entre el petróleo de tal región. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comprar el petróleo de tal parte. Queremos favorecer este mercado, queremos favorecer este productor, queremos favorecernos entre nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el Estado se declara protector de los intereses de aquellos que están trabajando dentro de su región, esas personas que se sienten protegidas no quieren destruir a ese Estado. Es apenas natural. De aquí la resistencia que aparece en muchos lugares frente a los llamados tratados de libre comercio. Parece que esto le sigue importando mucho a la gente, porque una de las banderas del señor Donald Trump fue precisamente eso. Según el análisis de Trump, yo no soy experto en economía norteamericana, entiéndanme, pero según el parecer de Donald Trump, lo que se intentó hacer con ese tratado económico de libre comercio en el Pacífico fue algo así como terminar de destruir la economía norteamericana. Entonces, por eso, según Trump, repito, no soy experto, según Trump hay que salirse de ese tratado del Pacífico, porque ese tratado del Pacífico lo que supone es condiciones desfavorables para la industria norteamericana. Entonces, la protección estatal de mercados es un modo de frenar el descontento de muchas personas precisamente porque se protege eso. Estos son elementos que luego pasan a ser parte de las campañas electorales. Entonces, por ejemplo, en este momento hay una situación sumamente crítica, entre los muchos problemas que tiene España, hay una situación sumamente crítica con la minería, porque resulta que la explotación minera en España tiene unos costos altísimos, entre otras cosas costos laborales altísimos, porque a un minero hay que pagarle
muchísimo por el tipo de profesión que tiene y los riesgos que enfrenta. Entonces, hacer minería en España vale muchísimo. ¿Qué haces ante eso? La mayor parte de la explotación allá tiene que ver con el carbón, por ejemplo. Entonces, sacar carbón en España es mucho más caro que importar carbón, qué sé yo, de África o de Sudamérica, o yo no sé de dónde lo traerán, de China, supongo que también, ahora todo es China, ¿no? Entonces, es más caro sacar el carbón que tengo aquí a 20 kilómetros que traer el carbón que tengo a 13,000 kilómetros. Es una ironía, pero es que eso es parte de la revolución industrial. Eso significa que ¿qué hago con mis mineros españoles? Este es un problema que está aconteciendo ahora mismo en las regiones de Castilla, de León, de Cantabria, en toda esa zona están pasando estas cosas, en Aragón, están pasando estas cosas y no se sabe qué hacer. O sea, tú como político, a ver, ¿qué harías ahí? ¿Sigo protegiendo a los mineros para que saquen un carbón carísimo? ¿O traigo un carbón que es más barato? Si traigo el carbón que es más barato, aparentemente eso ayuda al crecimiento de la empresa en general. Pero si traigo el carbón más barato, entonces eso supone que mis mineros se me van a rebelar y entonces ellos sienten que yo estoy destruyendo su modo de vida. Estas son complicaciones muy grandes. Eso se llama protección estatal de mercados. Quinto punto. Parecido a la protección estatal hay otra cosa que se llama régimen tributario preferencial. Régimen tributario preferencial. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que yo establezco condiciones de impuestos, tributos son impuestos, en que yo establezco condiciones de impuestos más favorables, o sea, menos onerosos, para aquellos sectores de la población que yo quiero apoyar más. Vamos a dar un ejemplo. Le voy a dar dos ejemplos sobre régimen tributario preferencial. Un ejemplo que es el más complicado, pero que es el más interesante, es el ejemplo internacional. Resulta que en algunos sectores de Colombia hay pequeños reservorios de uranio útil para reactores nucleares. Colombia, que yo sepa, no tiene ni un solo reactor nuclear, por lo menos de servicio público. Pero el uranio es muy, muy útil en países donde sí se está utilizando ese tipo de producción de energía. Alguien me decía que una tercera parte de la producción energética de Francia proviene de centrales nucleares. De ese tamaño es la cosa. Entonces, Colombia se da cuenta de que tiene uranio. Colombia se da cuenta de que debería explotar su uranio. Pero la explotación de uranio requiere de una tecnología que nosotros no tenemos, porque es que la explotación de uranio no es simplemente recoger unos muchachos voluntarios que quieren ganarse un dinero, ponerles unos guantes de plomo y decirles, vayan allá, vayan raspando con mañita, vayan sacando con cuidadito. La explotación de uranio radioactivo es sumamente compleja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Explotamos o no explotamos el uranio? Si no lo explotamos, pues eso se pierde y de todas maneras esa radioactividad va a hacer daño en ese lugar. Si lo explotamos, necesitamos ayuda internacional. Entonces, obviamente, ¿quiénes aparecen? Holandeses, belgas, canadienses, franceses, estadounidenses, rusos, por supuesto rusos. Oiga, nos interesa, yo le ayudo a sacar su uranio. Ustedes no lo van a utilizar. Ustedes necesitan un mínimo de uranio para la Facultad de Ciencias, Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes necesitan unas muestricas de uranio para su universidad. Pero nosotros nos llevamos el uranio y nosotros le pagamos lo que se llaman regalías. Entonces, Colombia se da cuenta de que necesita favorecer la explotación de uranio. ¿Qué hace? Hace un convenio. Pero entonces, ¿qué es lo que primero que dice la empresa extranjera? Mire, si usted me va a cobrar los impuestos que usted cobra a sus empresas, ese no es negocio para mí. Por supuesto que sí es negocio para ellos, por supuesto que se van a hacer multimillonarios, pero como buenos codiciosos siempre buscan cómo ganar más y más. Entonces, ¿qué hace Colombia? Establece un régimen tributario preferencial. Entonces saca un decreto ley que diga, quienes ayuden a explotar el uranio no tendrán que pagar impuesto predial, por ejemplo. Imagínense lo que vale el impuesto predial de una fábrica de esas. Entonces quiere decir que usted se va a ahorrar miles y miles de millones de pesos al año y eso favorece que usted explote ahí. ¿Qué tiene que ver esto con el régimen comunista?
que entonces esas empresas extranjeras traen algunos de sus expertos, pero para ellos es demasiado caro traer todos los obreros. ¿Qué hacen ellos? Contratan personal del país en donde están trabajando. Entonces, mientras dure la explotación de uranio, este es un ejemplo ficticio que he puesto, por supuesto, entonces vamos a tener 15 expertos rusos y vamos a tener 1.500 trabajadores colombianos. Como esa empresa ha asegurado un ingreso muy grande y como tiene un régimen tributario preferencial, ¿qué hacen esas empresas? Nosotros las conocemos aquí como las multinacionales. ¿Qué hace la empresa? La empresa dice, bueno, vamos a empezar a explotar uranio, estoy inventando, ¿no? Vamos a empezar a explotar uranio en Puerto Gaitán. Ya me inventé otra cosa. En Puerto Gaitán vamos a empezar a explotar uranio. Y eso significa 1.500 trabajos para esa región. Y resulta que entre cuidar el ganado y castrar el ganado y hacer la corraleja y bailar el joropo y ganarse lo que se gana en una multinacional, ¿qué pasa con las personas que llegan a ese multinacional? Esas personas no quieren ser comunistas. Esas personas empiezan ganando 4 millones y tanto de pesos al mes. Los que están más cualificados ganan 15, 20 millones de pesos al mes. Pregúntales si ellos quieren ser comunistas. Ellos no quieren ser comunistas. Entonces, este es un ejemplo de un régimen tributario preferencial. A base de impuestos, a base de abrir y cerrar llaves, los gobiernos logran muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, los que inviertan en tal o cual sector de la economía van a tener esta condición. Un ejemplo sencillo, que este es nacional, les dije que les iba a dar un ejemplo internacional y otro nacional. Mira, una cosa tan sencilla como esta. Los carros que sean híbridos con un régimen eléctrico de 80% más hasta ser 100% eléctricos, carros híbridos con un 80% más de tecnología eléctrica, no pagan impuesto de rodamiento. ¿Eso qué es? Régimen tributario preferencial. A base de eso, ¿qué pasa? Que una empresa que esté establecida en Colombia dice, ¡ey! Ese es el negocio para nosotros. Necesitamos volcarnos en la producción de carros eléctricos porque la ley dice que durante los próximos 20 años no vamos a pagar impuestos de rodamiento. Esa empresa tiene condiciones tributarias mejores que hacen que las personas no quieran ser comunistas. Sexto punto. El sexto punto es muy propio de la época en que vivimos y se llama venta cibernética directa. ¿En qué consiste la venta cibernética directa? Consiste en que usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted es un revolucionario. Varios de los aquí presentes tienen así cara de revolucionarios, se parecen mucho a Proudhon, a Bakunin. Entonces, otros en cambio tienen cara de que estos no van a revolucionar nada. Pero bueno, si usted tiene cara de revolucionario, usted escribe un libro. Su libro se llama I Hate Everything. Ese es el título de su libro. Por supuesto lo escribe en inglés para que todo el mundo lo sepa. Luego saca una traducción al español. Odio al mundo entero. Ese es el título de su libro. Resulta que ya hay algunos portales y lugares donde usted puede producir su libro de manera electrónica. Usted produce su libro de manera electrónica. Y Amazon está perfectamente dispuesto a venderle su libro de manera electrónica. De manera que usted, sentado en su habitación, sin necesidad de asistir a clase, sin necesidad de pasar por la incertidumbre de si también voy a perder el segundo parcial, sin necesidad de esas incertidumbres, ya usted puede hacer una venta directa. Entonces usted dice, pues yo voy a vender eso. ¿Y cuánto vale mi libro? Mi libro, I Hate Everything. ¿Cuánto vale mi libro? Pues entro con un precio muy bajo, 0,50 centavos de dólar. Y resulta que mi libro empieza a venderse y a venderse y a venderse. Y llega el momento en el que estoy vendiendo 800 libros en un día. 800 libros, 0,50 centavos, esos son $400 en un día. Eso quiere decir que ese día me he ganado $1,000,000. Y si me he ganado $1,000,000 en ese día, pregúntame si yo quiero ser comunista. Entonces, mientras el sistema le funciona a uno no quiere destruir el sistema. Esa es la moraleja de todo esto. Entonces, las personas que logran establecer venta directa van encontrando eso. Hay algunos sistemas que se llaman sistemas mediatizados de venta directa. Parece una contradicción, ¿no?
la empresa más conocida se llama Uber. Uber es un sistema mediatizado de venta directa, porque usted tiene un carro, usted trabaja en su carro, yo soy un usuario, usted me transporta a mí, en ese sentido es directo, pero los dos nos apoyamos en una aplicación electrónica que se llama Uber. Hay otra cosa que se ha vuelto muy popular, que es Airbnb. Airbnb, se escribe eso. B&B es una expresión tradicional en Europa y en muchos países del norte. Por si acaso algo no lo conoce, B&B significa Bed and Breakfast. B&B. Entonces, Airbnb es un servicio que permite que usted arriende una parte de su casa a turistas. O sea, usted se convierte en un hotelero. Entonces, usted tiene la casa de su abuela, casa en la cual hay 2 habitaciones libres. Esas 2 habitaciones no le están reportando nada. Airbnb es el mismo modelo cibernético y económico de Uber. Usted entra a ese portal y usted matricula una de sus 2 habitaciones de la casa de su abuela. Resultado, cada vez que un turista ocupa esa habitación, le entra dinero a usted. Esas nuevas mediaciones cibernéticas e internéticas, esas nuevas mediaciones hacen que la gente pueda manejar su economía de una manera muy distinta. Ese es el caso también de los famosos YouTubers. Un YouTuber puede hacer muchísimo, pero muchísimo dinero. Y un YouTuber es una persona que tiene que invertir algo en buenos equipos y a medida que se va volviendo más popular tiene que invertir un poquito más. Pero esa persona produce dinero. Y ahora pregúntale a esa persona si quiere que el sistema se dañe. No, yo quiero que el sistema siga. El sistema me funciona a mí. El séptimo elemento se llama código laboral. Entendemos por código laboral el conjunto de leyes que tienen que ver con la situación de los trabajadores. La transformación de las leyes para los trabajadores han tenido un efecto muy grande en todo este aspecto. De hecho, muchos dicen que esa es exactamente la razón por la que nunca triunfó el comunismo en Inglaterra. Mientras que la sociedad rusa no tenía manera de cambiar las cosas a la velocidad necesaria, los ingleses que estaban en el poder fueron lo suficientemente inteligentes para decir: ¡Ey! ¿Qué hubo? Esto tengo que cambiarlo antes de que la gente se nos rebote. Y empezaron a cambiar las cosas. Además de estos factores externos, hay 2 factores internos con los que quiero terminar esta explicación. Porque todo esto es necesario para entender la situación económica y laboral actual. Todo esto es necesario para entender la doctrina social de la iglesia. Le quiero comentar lo siguiente. Le quiero comentar que hay también factores internos. Los factores internos son 2, fundamentalmente. Esos factores internos que los vamos a escribir aquí. Esos factores internos son, primero, que la gran promesa del marxismo, ¿cuál era? Superar la inmovilidad social. El sistema monárquico, el sistema clerical, el sistema aristocrático, el sistema de la nobleza son sistemas con inmovilidad social. Los obispos duran y los cardenales parece que son inmortales y duran. La clerecía se mantiene en el poder. Entonces, la inmovilidad social. Pero cuando subió el comunismo al poder, ¿se arregló la inmovilidad social? No. Lo que sucedió fue la creación de ¿nuevas qué? Élites. Entonces, la creación de nuevas élites es impresionante. Hace poco estaba dando una conferencia sobre un tema parecido en la ciudad de Bucaramanga y me encontré, para sorpresa mía, que en el auditorio estaba una señora que fue jefa de protocolo cuando Fidel Castro visitó, junto con Gabo, la ciudad de Cartagena de Indias, aquí en nuestro país. Entonces viene Fidel Castro con su comitiva, buscan el mejor hotel de Cartagena, arriendan y pagan con un bulto de dólares 100 habitaciones. Ese es Fidel Castro. Entonces Fidel Castro más su personal de seguridad, más las amantes que tiene o no tiene, más los secretarios, más lo que en Colombia llamamos los lambones de turno, necesitan 100 habitaciones. A ver, hagamos unas cuentas rápidas, unas cuentas así rápidas.
¿Cuánto vale una habitación de lujo en un hotel de 5 estrellas? Bueno, una habitación de lujo no vale menos de unos $300. Entonces, estamos hablando de 100 habitaciones, eso quiere decir $30,000 por noche. Son 3 noches más lo que coman, estamos hablando de $100,000 más o menos. Ese es el gasto de la visita de Fidel Castro. Por supuesto, la suite mejor de lo mejor de lo mejor, ¿es para quién? Para el comandante. Hay posibilidad de que el médico cubano, que es puesto como modelo de la revolución que ha cambiado el pueblo cubano, hay posibilidad de que un médico cubano conozca una suite de esas, así sea por fotografía. Difícil, porque internet no funcionaba en esa época en Cuba, ni siquiera por internet. Entonces, el primer factor interno que fracasó en el comunismo, ¿cuál fue? Pues, paradójicamente, lo mismo que ellos querían resolver, y que se llama ¿cómo? Inmovilidad social. Exactamente lo mismo ha acontecido, porque es que no es solo la economía, son también las leyes. Acabo de llegar de Bolivia, estaba en unos encuentros de matrimonios en La Paz. Acabo de llegar de Bolivia. Me llama mucho la atención la libertad con la que la gente boliviana habla de todo lo que hace Evo Morales. De la manera como el hombre se burla absolutamente de todas las leyes. El caso más flagrante sucedió el año pasado, cuando apareció esta mujer, una jovencita que había sido amante de él y que había tenido un hijo con él. Y entonces, que sí existía el hijo, que no existía el hijo. No, espere, sí existe. El mismo presidente reconoció ante cámara, sí tuve un hijo, pero ese hijo murió. Luego apareció el hijo resucitado. Entonces ya hubo resurrección del hijo. No, espere, no fue el hijo, no fue de verdad. La última versión, oiga, la última versión del gobierno, que esto parece un chiste. La última versión del gobierno boliviano, en realidad nunca hubo hijo. Después de que el presidente ha dicho ante las cámaras que sí hubo hijo. Mientras tanto, ¿qué le ha sucedido a esa muchacha? Está en la cárcel. ¿Y qué hace esa muchacha en la cárcel? Bueno, en la cárcel la están persuadiendo poco a poco, con métodos muy humanitarios, la están persuadiendo de que lo mejor que ella puede hacer es aceptar la versión del presidente del gobierno. Una vez que ella acepte la versión del presidente del gobierno y reconozca que todo lo que dijo es mentira, sale. Está presa en este momento esa mujer. Y están los recuentos gráficos, están las grabaciones de todo este proceso que he dicho. Entonces la gente se da cuenta que eso se llama inmovilidad social. Eso significa que a mí la ley me cae durísimo, pero al señor presidente la ley no le cae nunca. Eso se llama inmovilidad social. Entonces la ley no es para todos. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora pregúntate qué pasó o qué está pasando en Pyongyang, allá con Corea del Norte. Pregúntate qué ha pasado con el Partido Comunista en China. Pregúntate qué está pasando con Maduro, a quién se aplican las multas. Entonces, ese es un factor interno. Pero sobre todo hay otro factor interno con el que vamos a terminar esta explicación. Ese otro factor interno se llama el intento de reemplazar la motivación por la represión. El capitalismo quiere funcionar a base de motivación, vas a hacer más dinero. El comunismo pretende reemplazar la motivación por la represión. Reemplazar motivación por represión. Y llega el momento en el que eso no da más. Llega el momento en el que no da más. Porque las historias empiezan a filtrar. Les doy solamente un ejemplo. En la carrera loca, la carrera espacial en la que se metieron Estados Unidos y Rusia, los científicos norteamericanos tenían muy clara una cosa, y es que cualquier accidente o muerte que aconteciera a un astronauta suponía un fracaso muy grande para el programa espacial. En Rusia no tenían ese problema, porque si alguien moría en el accidente, en uno de esos accidentes, por falta de ingeniería, por falta de ciencia, por falta de tecnología, todas las instituciones de comunicación, todos los medios de comunicación están controlados por el Estado. Entonces hay por lo menos 2 casos famosos que ustedes pueden buscar en internet. El caso de un astronauta que se da cuenta que lo han mandado a una misión suicida, una misión de la que no puede volver
de la que no puede volver con vida. El astronauta más famoso que no lo llaman astronauta sino cosmonauta, el cosmonauta más famoso de Rusia se llamó Yuri Gagarin. El mejor amigo de Yuri Gagarin murió por disposición del Estado. Tenían que demostrar que eran capaces de mandar a un ser humano en no sé qué condiciones, pero resulta que la máquina, el cohete en el que lo mandaron no tenía las condiciones para entrada, de manera que ese hombre murió maldiciendo al gobierno soviético mientras su nave entraba y él se cocinaba vivo. Él murió achicharrado dentro de esa máquina. Luego hay una mujer, una cosmonauta rusa, que también murió ardida de esa manera. Las noticias nunca llegaron al pueblo. Entonces, eso está demostrando que se intenta reemplazar la motivación por la represión. Simplemente el tema es, usted va a esa misión, pero es que no están dadas las condiciones de seguridad para que regrese. Esa no fue la orden es que usted va a esa misión. De manera que varios de los cosmonautas que participaron, pues participaron en esas condiciones. Usted se puede imaginar lo que esto significa a medida que las noticias se filtran. Llega el momento en el que un gobierno que tiene total inmovilidad social y un gobierno que simplemente te trata a base de campos de concentración y de represión, llega un momento en el que un gobierno de esos no aguanta más. Es ahí donde aparece Gorbachev, es ahí donde aparece la perestroika, es ahí donde aparece, mire, aflojemos un poquito, y algo han aflojado. ¿Qué tanto han cambiado las cosas en Rusia? Yo no tengo autoridad para decirlo, pero hay muchos que dicen que debajo de su aspecto de democracia, Rusia sigue siendo un país terriblemente peligroso en lo que tiene que ver con el ascenso a las esferas del poder. Bueno, amigos, este es un análisis tan completo como he podido hacerlo en este tiempo de lo que es el contexto social y económico. Esto es lo que sirve de fondo para todo lo que la Iglesia ha dicho en torno a su doctrina social. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención.